Bendiciones, los saludamos a todos en el nombre de Jesucristo y un tema importante de cómo dejar el pecado. La palabra pecado en hebreo es la palabra hatam, que también significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco. Exacto, y tengo la bendición de encontrarme con varios hombres y mujeres de Dios para compartir este tema y poderte ayudar y ser de edificación. En esta ocasión me encuentro con Adasa, que nos va a ayudar prácticamente a cómo poder dejar el pecado, porque ya sabemos algunas situaciones de definición del pecado, y pues si nos puedes comentar acerca de cómo poder dejar el pecado, qué consejo puedes darle a las personas que están hartas de pecar, aún pastores, profetas, siervos de Dios alrededor del mundo que siguen pecando y siguen predicando, siguen ministrando de esa manera, pero que no saben cómo poder dejar el pecado y hasta cierto momento se sienten tan culpables. Y pues una de las cosas que considero pues es que deben de estar arraigados, sobreedificados y confirmados en Cristo Jesús. Amén. Sí, pues así como lo comentaba el pastor, quiero leer una porción que se encuentra en Colosenses 2, del 6 al 7, que dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. El versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Que es lo que nos enseña aquí la palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros vinimos a Cristo Jesús, ese estado pecaminoso de nosotros se vino abajo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos unidos a Jesucristo. Pero la palabra nos enseña aquí 4 cosas importantes: andar, arraigarnos, sobreedificarnos y estar confirmados. Y quiero rápidamente decir el significado de estas palabras. En el original, la palabra andad significa andar o caminar alrededor, no salirnos del perímetro, es decir, que nosotros debemos andar conforme a lo que está en la palabra y no salirnos de eso, no salirnos de Cristo Jesús. Arraigados, tener buena raíz, que los llevó a lo mismo, tener buena raíz en nuestra fe, estar bien cimentados. Sobreedificados y confirmados nos habla acerca de una construcción, pero una construcción que debe de ser fuerte, es decir, que no basta con decir: yo conozco a Cristo, soy cristiano, soy hijo de Dios, sino que realmente nuestra vida denote eso. Muchas gracias. Es muy interesante lo que acabas de compartir, pero también bajo esta relación de la palabra pecado encontramos también que se relaciona con la ley del Espíritu, que habla de algunas leyes en ese sentido que están relacionadas con este tema. ¿Nos podrías dar un poquito más de luz ahí referente a esto? Amén. La palabra de Dios también nos habla, ¿verdad?, en el libro de Romanos capítulo 8, acerca de la ley del Espíritu y de la ley del pecado y de la muerte. Pero primero quiero que leamos un versículo que se encuentra en 1 de Juan 1:5, que dice: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí la palabra nos está hablando de algo muy importante, la comunión. Pero ¿con quién debemos tener comunión? Con nuestro Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Y esto de qué va acompañado? De la Biblia y de la oración. Jesús a sus discípulos en Mateo 26:41 les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Él les estaba diciendo qué era lo que ellos tenían que hacer si no querían caer en tentación. Y una cosa muy importante que les dijo es la oración. Como hijos de Dios debemos mantenernos en oración y velar orando, velar en comunión con nuestro Padre. Ahora, regresando a lo que dice el libro de Romanos acerca de la ley del Espíritu, del pecado y de la muerte, nosotros cuando vinimos a Cristo Jesús, pues esa ley del Espíritu actuó sobre nosotros para vencer toda ley de pecado y de muerte.
Y sabemos bien, y Jesús muchas veces también lo decía, ¿verdad? Que no era la ley la que podía salvar a los hombres, porque ninguno de nosotros podemos cumplir a 100% la ley, pero sí podemos hacerlo a través del Espíritu Santo. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 16 al 18, nos habla precisamente acerca de esto, que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu para ya no andar bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, una de las cosas muy importantes que nos habla de la palabra es que nosotros debemos estar en continua comunión con nuestro Padre. Y bueno, quiero también mencionar el libro de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, nos habla acerca de algo muy interesante, de que Cristo Jesús ya padeció en la carne y que nosotros debemos tener el mismo pensamiento. Dice, ármense del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir, verdad? Que Jesús tuvo ese compromiso, ese sacrificio dispuesto. Él estuvo dispuesto a sacrificarse, porque dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero Él no pecó. ¿Por qué? Porque Él tuvo ese compromiso de decir no. No, aunque venga la tentación, no lo voy a hacer. Él estaba comprometido. Entonces, Pedro aquí nos enseña que nosotros debe haber ese mismo pensamiento, que nosotros también debemos de afirmarnos en ese pensamiento de decir, voy a tener ese compromiso y voy a estar dispuesta y voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar para no caer en eso. O sea, todo tiene que ver en nuestra comunión con el Espíritu, pero también mucho depende de nuestra voluntad y que nosotros estemos dispuestos a abandonar cualquier clase de pecado en nuestra vida. Ok, muchas gracias por compartir esto que edifica nuestras vidas. Y la diferencia entre un incrédulo pecador y un creyente pecador es que uno ama su pecado, mientras el otro lo odia. El creyente que tropieza en su caminar con el Señor lo lamenta, lo confiesa y desea que no se repita, y busca apropiarse del poder de Dios y su gracia para evitarlo. Él no considera cuánto pueda pecar y seguir siendo considerado un cristiano. Por el contrario, él considera cómo puede evitar incluso la apariencia de pecado en el futuro. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder compartir esta situación para que muchos, lejos de sentirse culpables, puedan sentir la bondad y la confianza de nuestro Dios. Y aquí queremos presentarles a nuestra amada hermana Yasmín. Y pues uno de los causantes del pecado y al mismo tiempo poderlo dejar es el ocio. ¿Nos puedes hablar acerca del ocio, que es el amigo del pecado? Bueno, pues con respecto a esto, sabemos que si estamos ocupando nuestra mente, en nuestras actividades, nuestras manos, nuestros pies en alguna actividad como tal, pues no nos va a dar tiempo de estar pensando situaciones que nos puedan llevar a arrepentirnos después de lo que estamos realizando. Por ejemplo, tenemos como ejemplo en Primera de Timoteo 5:13, en la cual habla precisamente sobre las viudas. No tienen un esposo como tal que atender, probablemente ya sus hijos ya son grandes, ya no están en casa. Y aquí lo que nos menciona es que se vuelven perezosas, se acostumbran a andar de casa en casa para llevar chismes, para meterse en asuntos ajenos y en hablar de los demás lo que no deben. Entonces, ahí nos están hablando de que por estar ocupando su tiempo en otras cosas que no edifican, como por ejemplo estar buscando de la palabra, congregarse, estar realizando algún tipo de actividad, lo único que están haciendo es caer en chismes, estar hablando mal de los demás y meterse como tal, involucrarse en situaciones ajenas, en pleitos ajenos que pues como tal no les correspondían. Otro ejemplo está en 2 de Samuel 11:2, en la cual nos habla sobre el rey David. El rey David menciona, aquí en esta porción, menciona que después de haber descansado un poco se levantó y comenzó a caminar por la azotea del palacio. Me van a decir, pues caminar no es malo,
Exacto, no es malo, pero él tenía que estar en otro lugar, peleando batallas para tener la victoria para su pueblo. Y sin embargo estaba de ocioso, caminando ahí en la azotea de su palacio, como si fuera muy pequeño, y de pronto pues vio a esa mujer hermosa llamada Betsabé que se estaba bañando, que supongo que también ella tuvo algún propósito de estarse bañando ahí en ese momento. Y bueno, por estar en otras actividades que no eran precisamente en la búsqueda de Dios, pues lo llevó como tal a desear a esa mujer, y de ahí todo lo que se desencadenó. Hay una porción que me agrada bastante, bueno, que me llamó la atención. Como tal no menciona que sea ocio, pero en parte también va de la mano en Proverbios 6, 9 al 11. Y estoy utilizando la traducción del lenguaje actual, que dice así: jovencito perezoso, ¿cuántos más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar? Tú duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Sí, nos está mencionando que pues obviamente si no trabaja, si no produce, va a llegar un momento en el que va a tener escasez, va a tener pobreza. ¿Por qué? Porque no se activa. Y eso también nos lleva al pecado, corroborándolo por ejemplo en Proverbios 19:15. 19:15 nos menciona: tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. Pero, por ejemplo, sabemos que tenemos hambre física, pero también tenemos un hambre espiritual. Si tú alimentas a tu cuerpo con una Maruchan, te va a llenar, pero no te va a nutrir. Si comes verduras, te van a llenar y te van a saciar tu hambre. Entonces, si tú buscas el alimento en la palabra de Dios para edificar tu espíritu, vas a poder alimentarte de una manera adecuada. Pero si estás ocioso y dices, bueno, voy a ver Netflix a ver qué película nueva sacaron, o qué serie nueva sacaron, o cuál es la continuación de tal serie, o definitivamente, ay, es que ya me aburrieron tantas películas, a ver, de esta de terror, como que de qué se trata. Ahí estamos empezando a ser ociosos y vamos a estar investigando o viendo, escuchando o haciendo cosas que no se deberían, porque una va de la mano de otra. Y esa es la enseñanza que yo les quería dar sobre cómo dejar el pecado. Muy amable, muchas gracias. Yo creo que es de grande bendición escuchar estas palabras. Y pues hablando del ocio, nosotros tenemos que tener un cronograma de actividades espirituales, tener tiempos de oración, tener tiempos de ayuno, de poder leer la palabra de Dios, de congregarse. Y debemos de tener un itinerario de las actividades cada día. Podemos agregar actividades espirituales principalmente, pero también actividades físicas como el hacer ejercicio, practicar algún deporte, quizás desempeñar en algún oficio, un trabajo diligente en contra del ocio, utilizar la armadura de Dios que habla en Efesios 6:13, y de mucho tipo de situaciones que podemos nosotros tener para poder vencer el ocio. Así que ya te has de imaginar en tu programa de actividades poderlo llenar. Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, a mí me gustaría estar siempre acostado, sin hacer nada. Y yo creo que eso es lo peor que podemos pensar. Ese es el pensamiento satánico, quedarte sin hacer nada todo el día. Y literalmente hay mucha gente que está buscando eso. Pero vamos a continuar con este tema de cómo poder dejar el pecado. En este caso, pues estamos bajo la situación de la pastora Jacqueline, que tiene que ver con la ley del pecado. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de eso y cómo es que se relaciona para que muchos creyentes puedan dejar el pecado, puedan dejar esa atadura,
porque hay mucha gente que oran por ella, por liberación, pero aún siguen haciendo el pecado, porque muchas veces no es tanto un demonio, que claro que puede tener parte, pero no siempre. Y como que queda inconcluso esa área. ¿Nos puedes hablar acerca de la ley del pecado? Bueno, sí, han estado mencionando algunas cosas referentes también a esto de ley del pecado, y lo primero que tenemos que entender que el pecado no solamente es algo moral. Voy a poner un ejemplo. Cualquier persona, tal vez tu vecino, tu compañero, tu mamá, papá, no sé, tal vez ha cometido algún pecado. Alguien tal vez fumaba, alguien adulteró y así. Y tú tal vez puedes decir, no, pues es que esa persona dejó el pecado. Hubo un momento en el que decidió dejar de fumar, o decidió dejar de adulterar, o decidió dejar de envidiar, o de robar, o alguna cosa así. Pero realmente el pecado no solamente tiene que ver con lo moral, con leyes establecidas aquí en la tierra, sino que en Romanos 8, en diferentes versículos de todo este capítulo, nos menciona acerca de la ley del pecado. Esta es una ley que, digamos así, teníamos adheridas a nuestra naturaleza desde que nacemos, pero lo explicó el pastor al principio, ¿verdad? Que entró a través del pecado con Adán y Eva. Sin embargo, aquí en Romanos 8:1, que es muy citado entre los hijos de Dios y aquellos que quieren, ¿verdad?, buscar una nueva vida en Cristo, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Dice también que Dios condenó al pecado en la naturaleza humana a través de Jesucristo. Bueno, es esto. Tenemos, ¿verdad?, esta ley en nuestro cuerpo, nuestra vida, que por nada, ¿verdad?, por nosotros mismos puede ser quebrantada. Sin embargo, como nuestro Dios vio, ¿verdad?, que la ley mosaica, que la ley anterior no podía derribar completamente el pecado, mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros, y entonces por eso mismo dice, ¿verdad? Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y esto, ¿verdad?, cuando entra el Espíritu, es por esto mismo. Nosotros no más vamos a vivir conforme al Espíritu y vamos a querer dejar tan solo una cosa de moral, sino que nosotros vamos a vivir para Dios y vamos a querer estarnos llenando de Él. Y como mencionaban el Espíritu, ¿cómo te puedes mantener en el Espíritu? En el Espíritu te puedes mantener en una intimidad con Dios, orando, leyendo su palabra, ayunando, buscando de Él. No haciéndolo tan solo por un momento cuando siento culpa o cuando siento dolor, sino que todo el tiempo debes de estar viviendo para Dios. Ok. Hay muchas ocasiones que se falla en Dios y se falla a Dios. Si fallaste, aléjate del pecado y no de Dios. Eso tendría que ser acerca de una motivación correcta. Una motivación correcta en esta situación. ¿Qué le puede decir a las personas que no tienen una motivación correcta, que se alejan de Dios, se alejan del Padre cuando en pecado, en lugar de poderse acercar? Bueno, hace unos momentos les ponía un ejemplo y decía, ¿verdad? Tal vez alguien de tu familia sí venció el fumar o el adulterar o como sea, cualquier tipo de pecado que tú digas. Lo venció por una motivación. En este caso, tal vez si tu familia pues aún no conoce a Cristo, no sé, ¿verdad? Tal vez dijo, no, pues lo voy a vencer para que no me llegue a dar cáncer de pulmón, o lo voy a vencer porque ya tuve muchos problemas con mi esposa, o lo voy a vencer porque quiero que mis hijos tengan un mejor futuro, o así o así, ¿no? Tuvieron algún tipo de motivación, ya sea para ellos mismos o para agradar a alguien más.
Sin embargo, como te digo, tal vez fue algo que lograron en esa tierra y está bien, está bien, dejaron pecado, dejaron de cometer algún error. Sin embargo, cuando hablamos de dejar el pecado, ¿verdad? Siempre esto va a tornarse en algo espiritual, porque esto no solamente nos lleva a tener una vida buena en la tierra, sino nos lleva a la salvación eterna. Entonces debemos de entender que siempre nuestra motivación correcta, la primer motivación de nuestra vida tiene que ser agradar a Dios, no agradarnos a nosotros mismos o agradar a la persona que está al lado. Cuando nosotros entendemos que cuando queremos dejar el pecado es por Dios mismo, es entonces donde se complementa. No solamente estás dejando el pecado, sino que también estás adheriendo a tu vida, ¿verdad? Muchas bendiciones, como es la salvación también. Entonces, yo sé que está bien, ¿verdad? Y también lo tenemos que hacer en ese caso por otras personas, pero nuestra motivación correcta por dejar el pecado, y ese es uno de los puntos, ¿verdad? De cómo nosotros vencemos el pecado, es a través de que nosotros queremos amar y agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y pues adherido a esto pues tiene que venir, ¿verdad? El reconocerlo y el no seguir culpándonos por lo mismo, sino traerlo delante de Dios. Y como dice su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Una libertad que va a trascender no solamente terrenal, sino más espiritual y eterna. Muchísimas gracias, Pastora Jacqueline, por compartirnos este tema y este punto y de cierta manera un tip para poder ayudarles a las personas a poder abandonar el pecado, porque en cada reunión o en cada lugar escuchan bibliazos, digámoslo así, y que es la palabra de Dios, pero no les dicen cómo dejarlo, solamente les embarran cuál es su pecado y los dejan igual así, se quedan embarrados, pero no saben cómo dejarlo, ellos quieren dejarlo. Entonces nos estamos enfocando más en este punto, así que aquí tengo también compañía mía a la profeta Dora, que nos va a hablar acerca de la misma situación, pero en el sentido de atesorar la palabra de Dios también para poder aborrecer el pecado. Gloria a Dios, pues seguimos aquí compartiendo de lo que el Señor nos ha dado para esta transmisión. Y pues sí, dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pues sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es Dios mismo hablando a nuestra vida, hablando a nuestro ser. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra guardar viene del hebreo zafán, que significa esconder. Y pues bueno, la palabra esconder significa retirar algo o alguien a un lugar secreto. Lo que el salmista está diciendo aquí es que él guardó en un lugar secreto, él guardó en ese lugar secreto la palabra de Dios para que así él no pecara en contra del Padre. ¿Qué guardas en un lugar secreto? Nosotros, ¿qué guardamos en un lugar secreto? Pues guardamos cosas que nos importan, guardamos tesoros para nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios significa para nosotros, o debe de significar para nosotros, ese tesoro que nosotros debemos esconder, que nosotros debemos guardar en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro interior. Necesitamos esconder su palabra en nuestros corazones. La palabra de Dios debe estar guardada en nuestro interior, donde nadie pueda robártela, donde nadie pueda venir y arrebatarte lo que Dios te ha dado. Y pues bueno, sabemos que la palabra de Dios es recibida, ¿verdad? Es recibida por nosotros y pues es recibida en nuestra mente también. La palabra corazón significa nuestra voluntad, nuestros sentimientos,
nuestro... Bueno, entonces en este tiempo y en este momento estamos hablando como la palabra de Dios como algo que pueda nutrirse, ¿no? Si hablamos en términos de nutrición, podemos notar que la falta de alimentos apropiados, es decir, la falta de una dieta balanceada, puede afectar la visión físicamente. De hecho, también llega a nublarla y aún a disminuirla. Pero en el ámbito espiritual, una cosa que ciega nuestra visión es la carencia de la palabra. Por tanto, el mejor antídoto es la palabra de Dios, la mejor nutrición es la palabra de Dios, hablando tocante a este tema. Sí, como les decía, la palabra corazón significa voluntad, significa nuestros sentimientos, incluso el intelecto. Y pues la palabra de Dios llega a nuestra mente y de ahí pues nosotros podemos memorizarla, ¿verdad? Es importante memorizar la palabra de Dios porque así podemos utilizar esta palabra en tiempo de necesidad. Cuando nosotros la necesitemos, nosotros podemos utilizarla. Podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue tentado por Satanás, por el adversario. Él siempre contestó a través de la palabra. Él decía, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Él siempre contestó a través de esta palabra hermosa que nosotros tenemos. ¿Y qué pasó? Pues que el tentador huyó de delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque no pudo vencerlo. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo venció la tentación, y así debe de ser para nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra, la guardaba en su corazón y sobre todo la obedecía. Cuando tú y yo estamos expuestos a la palabra, que es Dios mismo hablando, nosotros podremos vencer el pecado. Y yo quiero poner como ejemplo cuando nosotros somos expuestos al sol, ¿verdad? O estamos expuestos al sol. Pues, ¿qué pasa? Cuando una persona está expuesta al sol por mucho tiempo, pues su piel se broncea, ¿verdad? Su piel, algunos les salen manchitas, otros les pasan varias cosas. Pero ahí es donde tú te das cuenta que esta persona ha estado expuesta al sol. Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios? Pues cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios, cuando tú te expones a la presencia de Dios, también se va a notar. Se va a notar en ti, porque tú vas a querer hacer la voluntad de Dios, empiezas a dejar cosas que a Él no le agradan, cosas que a Él no le gustan. Y entre más te expongas a Dios y a su palabra, vencerás el pecado en el nombre de Jesús. Muchas gracias por compartir. Y bueno, pues aquí me encuentro también con Jonathan. Han pasado muchas personas muy importantes para mí, para el reino de Dios, y que estarán aquí compartiéndonos acerca de esta situación. Pero, ¿cómo vencer el pecado? ¿Cómo vencer el pecado? Quizás podemos evitar, o más bien deberíamos de evitar los lugares o las situaciones de tentación en las que probablemente podamos ser expuestos o atraídos a las cosas que a Dios no le agrada. Aquí está con nosotros un joven, algunos ya lo conocen, Jonathan. Hay muchos jóvenes pegados a libros, a las redes sociales, a películas, a situaciones que están siendo expuestos a una tentación constante. ¿Qué consejo le podrías decir a esos jóvenes que quieren salir del pecado, pero que no quieren dejar los lugares o las situaciones de tentación o de contaminación? Bueno, y la pregunta de esta tarde es: ¿puedo realmente vencer el pecado? ¿Puedo vencer el pecado y seguir mi vida como normalmente hago mi vida? Puedo seguir consultando esos sitios de internet sin caer en pecado. Puedo seguir en las tentaciones sin poder ceder al pecado. La respuesta es no. Lo que hace la tentación es que te presenta
el pecado anticipado. La tentación te presenta el pecado anticipado. Ahora yo, joven, adulto, te vengo a decir, el pecado es una decisión. Tú decides si pecar o no, tú decides si agradar a Dios o no. Cuanto a lo que decía el apóstol de consultar sitios, que son las tentaciones, ya cuando tú pecas, ya es la tentación, pero que se te presentó anticipadamente. Ahora, tienes que alejarte de esos sitios, tienes que santificarte por medio de Jesucristo, hacer la oración de santificación, porque recordemos que Él es el único que puede santificarnos. Pero el paso que tú podrías hacer es alejarte de esos sitios, de estas redes, de esas personas que se muestran como tentación, porque la tentación se presenta y el pecado, la tentación se va cocinando y después se convierte en pecado. Vemos la situación de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tú eres un hombre conforme a lo que Dios quiere, porque Dios ha puesto cosas en tu vida, pero a lo mejor falta que las hagas, se den a conocer esas cosas, porque Dios te dio un propósito para tu vida, pero a causa de que estás viviendo en las tentaciones, Dios no puede hacer algo en tu vida, porque tarde que temprano puedes caer, como es el caso de David. David, cuando pecó, no solo pecó, sino que rompió 10 mandamientos. Y ahora podemos ver que en la Biblia se señala al diablo como el padre de la mentira, pero también en la Biblia se señala a Dios como el padre de la verdad. El diablo siempre va a presentar mentiras como lo son, no sé, el alcoholismo, una no es ninguna, el cigarro no hace daño, como es la pornografía, eso es normal, como es la masturbación. En la ciencia, para la masturbación es normal. En la educación, la masturbación es una etapa que tiene que pasar el hombre, pero en realidad pues sabemos que no es así. Pero recordemos que el diablo trae mentira y se viste como ángel de luz. Pero siempre tenemos que hacer caso a la verdad, porque Dios nunca te va a hacer te va a decir mentiras. Él siempre te va a decir la verdad. Y no solo es con pequeñas cosas, como te lo puedo decir. Hace un momento yo recordaba un tema, que esta es una pregunta que te voy a hacer hoy en este día. Quizá en tu mente hay pensamientos que te hacen sentir pecador, pero sin haber cometido un pecado. Y quiero decirte que esas son las mentiras que el diablo pone para tu vida, para hacer torpe tu propósito, para que tu propósito no se dé a luz y tú estés atado al pecado. Y mientras tú sigues en la tentación, en tus pensamientos, tarde que temprano puedes pecar. ¿Por qué? Porque esos pensamientos se van consumiendo, se van cocinando hasta que se dan a luz. Y es por eso que tenemos que santificarnos y tenemos que vivir una vida de oración, como lo decía hace un rato Adasa. Tenemos que vivir una vida de adoración. Es la única manera en la que nos podemos abstener del pecado, fortaleciendo nuestro espíritu con oración y adoración. Y en ese momento de debilidad tú puedes decirle al Padre: fortalece mis áreas débiles, quita estos pensamientos, fortalece mi mente con tu Santo Espíritu, y adorar al Padre, porque de esta manera, si no empezamos a orar en contra de esos pensamientos, van a seguir hasta que se hagan realidad. Pero en cambio, si los empezamos a contrarrestar desde un principio, esos pensamientos se tienen que ir. Y bueno, este es el mensaje que yo te traigo. Puedes vencer el pecado, ¿sí o no? La realidad es que el pecado no se puede vencer, pero se puede contraatacar. Y bueno, hoy en esta tarde te dejo esta tarea. Hay que vivir en el Espíritu, orar todo tiempo y vivir una vida de adoración, porque si tú te descuidas
y dejas pasar esos pensamientos, tarde que temprano se hacen realidad. Y bueno, pues como él lo mencionaba, personalmente no se puede vencer el pecado, pero sí con la ayuda de Jesucristo, porque hay mucha gente que quizás se quedó sin piso ahí, pero ahí nada más les compartimos esta parte y seguimos con lo bueno de Dios, con lo hermoso del Padre, y pues también tenemos el mejor aliado de nuestra parte para poder superar estas situaciones. La Biblia presenta varios recursos para ayudar a vencer la situación del pecado. Claro que nunca vamos a ser perfectos como Jesús, sino que vamos siendo perfeccionados por Él hasta llegar a la madurez del varón perfecto. Pero no habla de un ser perfeccionista como tal, pero sí en el sentido de una madurez, siguiendo los principios de su palabra, siguiendo lo que Él dice. Y uno de los recursos que yo considero personalmente para vencer el pecado es el Espíritu Santo, que es Dios y que también es como un don que nos ha dado para ser victoriosos en el vivir cristiano. Así que aquí está junto de mí Violeta, nuestra amada hermana, que nos comparte acerca de esto. Amén, buenas tardes, pues nos sentimos muy bendecidos, ¿verdad? Por cada una de las palabras y de lo que estamos aprendiendo, pues esta tarde, porque es de mucha edificación. Han mencionado varios puntos, varias cosas importantes que nos van a ayudar a salir de esta condición, ¿sí? Pero el punto que yo te traigo esta tarde es de que no estás solo, no estás sola, y de que tu vida puede cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues buscando a nuestro mejor aliado. Una vez que tú has reconocido que tú eres pecador, que debemos saber que tu condición puede cambiar. Todos, absolutamente todos pecamos, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros entendamos esta situación, que el pecado no ha venido para permanecer en tu vida. O sea, tú puedes desechar el pecado, tú puedes modificar esa condición de tu vida. Todo eso puede cambiar. Si tú tomas esa decisión, que ya lo mencionaban antes, querer abandonar el pecado es una decisión. Es parte de ti que tú digas, yo quiero que mi vida sea diferente, yo quiero cambiar, quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer aquello, quiero ser diferente. Y lo vemos a la luz de la palabra, ¿verdad? En Colosenses 3:5, donde habla acerca de la vida antigua y de la vida nueva. Y una vez que has conocido a Jesucristo, pues es un parteaguas en tu vida. Tú puedes tener pues esa vida pasada, ¿verdad? Que tanto te avergüenza, que todos, absolutamente todos tenemos, con aquella que te has sentido insatisfecho y etcétera. Pero a partir de que conoces a Jesucristo puedes tener esta vida nueva. Y aquí en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y menciona pues algunas cosas, ¿verdad? Como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia o la idolatría, por mencionar algunas cosas, ¿no? Nosotros podemos tener batallas en muchas otras cosas y a veces nos sentimos solos y decimos, pero es que ¿acaso yo puedo lograr dejar eso? O cuando tú te ves ya lo estás haciendo de nuevo y sientes que no lo puedes hacer, pero la palabra de Dios no miente y esta es una porción donde mucha gente ya la conocemos, que dice Filipenses 4:13, que dice claramente, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Dios lo menciona todo, es que es absolutamente todo, ¿verdad? No hay alguna excepción que tú no puedas vencer. Si tú decides tomarte de la mano de Dios, todo lo puedes vencer. Y aún más, si tú decides tomarte de la mano correcta. Muchas veces cuando caemos necesitamos ayuda para levantarnos, ¿verdad? Si
Muchas veces en un error tú necesitas ayuda para ver que estás viviendo ese error. Entonces, cuando tú buscas esa ayuda correcta, esa ayuda idónea, ese mejor amigo que te puede levantar, lo puedes encontrar en Cristo. Amén. Él es nuestro mejor amigo. Él es el que nos puede ayudar. Si tú buscas en Él, en el refugio, en el que todo lo puede, pues obviamente vas a salir más que vencedor. Dice en Salmos 119, 133, en la traducción TLA, guíame como lo has prometido. Yo quiero cumplir tus mandamientos. No dejes que me maltraten. No, ni me dejes caer en la maldad. Si tú pides ayuda a Dios, Dios no te va a defraudar. Dios te va a escuchar y Dios te va a tomar de su mano y no va a dejarte caer, pero Él espera que tú le pidas, Él espera que tú le hables, Él espera que tú tomes esa decisión de querer cambiar, esa decisión de ser diferente. En otra traducción, que es en la Reina Valera, dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, ¿verdad? Porque el pecado no está sobre nosotros, nosotros podemos ser sobre el pecado, no con tus propias fuerzas, pero sí con la fortaleza que Dios nos da. La ayuda perfecta es de la mano de Dios, y si tú le pides, Él te va a orientar, Él te va a restaurar, Él te va a indicar el camino perfecto. Su palabra dice que Él es el camino, y si tú te diriges hacia Él, pues todo lo vas a poder vencer. También hay vamos a leer esta porción en Salmo 119, de 10 al 11, que ya la compartieron antes, ¿verdad? Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú te tomas de la mano de Dios, y yo te lo estoy hablando, que es al orar, es al buscar su palabra, al congregarte, al alabarle, al adorarle, todo lo que tú hagas para Él, que todo absolutamente lo que tú hagas para agradarle, ¿verdad? Desde una acción, desde un pensamiento, todo lo que tú hagas, eso te va a ayudar a vencer el pecado, porque tú estás entonces atesorando, tú estás guardando su palabra y tú estás sabiéndote mover en Él. No va a haber situación que pueda hacerte caer. Y quizá dices, resbalé y ya lo volví a cometer. Recuerda que Dios nos ha perdonado y no nos perdona para que sigamos pecando, obviamente, pero Él sí te da la segunda oportunidad y muchas oportunidades cuando tú decides cambiar, y Él ve el número de intentos, no importa cuántos sean, Él te va a perdonar cuando Él vea que tu corazón es sincero y que de verdad quieres dejar esa condición de pecador. Muchas gracias. Y pues hablando bajo esta circunstancia, a veces el temor como manipulación también puede usarlo el enemigo. Históricamente el temor a menudo se ha utilizado como un medio para hacer que la gente actúe. Los padres lo han usado con sus hijos, los empleadores con sus empleados y los políticos con los votantes. Los expertos en mercadotecnia comprenden el poder del miedo y lo utilizan a menudo. Es por eso que algunas publicidades parecen contener el mensaje implícito de que si no compramos su marca de cereal para el desayuno o no nos perdemos el último videojuego o teléfono celular, corremos el riesgo de tener una vida miserable y morir solo e infelices. Esto nos hace gracia y pensamos que nunca cederemos a tal manipulación, pero a veces lo hacemos. Lo que es peor, a veces usamos métodos similares para que otras personas hagan lo que queramos. Y hablando acerca de esta situación, sabemos que el pecado produce muerte, sabemos que no podemos entrar al cielo, pero no lo estamos manejando como una manipulación para todos los que nos están escuchando o queramos que forzosamente, sino que cada persona decide en esta situación. Así que deja que el amor te perfeccione. Para eso nos va a platicar Estrella. Deja que el amor te perfeccione. Amén. Pues buenas tardes a todos. Estos puntos, ¿verdad?, que voy a tomar a continuación, pues son algunos que ya
han escuchado, pero pues creo que nos van a servir de refuerzo a todos nosotros. Como decía el pastor, ¿verdad? Nosotros debemos de dejar que el amor nos perfeccione, y para eso quiero leerles el versículo base que está en 1 de Juan 2 del 3 al 6, que dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Bueno, aquí, ¿verdad? Podemos decir que la palabra perfeccionar es lograr o consumar. Dejar, ¿verdad? Que Dios realice en nosotros algo completamente. En algunas otras versiones, la palabra perfeccionar o la palabra dejando, ¿verdad? También nos dice que se manifiesta plenamente o demuestra verdaderamente. Quiere decir, ¿verdad? Que si nosotros nos acercamos a Dios, manifestamos plenamente su amor o lo demostramos verdaderamente, lo que hace un efecto en nosotros, que es la obediencia. Así que con este versículo quiero llegar a eso, que nosotros debemos de ser obedientes. Cuando dejamos que su amor nos perfeccione, llegamos a la obediencia, y por lo tanto, sabiendo, ¿verdad?, que a Dios no le agrada el pecado, no le agrada que nosotros hagamos ciertas cosas que están escritas en la Biblia, pues vamos a hacerlo a un lado, o vamos a esforzarnos, ¿verdad?, por poco a poco, no lo sé, o de un jalón, como dijeran por ahí, ¿verdad? Pues dejar las cosas que sabemos que no le agrada porque lo amamos, y ese amor hace que nosotros seamos obedientes. Y ligado a este punto, quiero que leamos Romanos 8 del 4 al 5. Esto también es algo que ya se había mencionado, que es andar en el Espíritu. En Romanos 4 y 5 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así como nos lo mencionaba la pastora Jacqueline, ¿verdad? Nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu. Debemos de dejar que Él nos guíe, que Él nos indique, que Él nos ayude. Como lo mencionaba también nuestra hermana Violeta, podemos hacer esto, ¿verdad?, con su ayuda. Y como dice aquí, no debemos de pensar en las cosas de la carne. Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, les aseguro que no los va a guiar al pecado, no los va a guiar a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Y si alguien, ¿verdad?, dice que sí, pues eso es una total mentira. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos guía a Jesucristo, nos guía a hacer las cosas como a Él le agradan, porque Él conoce a Jesús. Dice la palabra que Él nos revelaría, Él nos recordaría las cosas que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, asimismo, podemos, ¿verdad?, también en lo que dice andando en el Espíritu, podríamos entenderlo a la manera del Espíritu, y esto lo vemos en Gálatas 5:16, que también es un versículo que ya habían mencionado antes, pero quiero que lo leamos, y dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sabemos que el pecado es eso, ¿no? Son deseos carnales que nosotros tenemos. Por lo tanto, debemos de fortalecernos. Dice la Biblia que hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne, y lo que está más alimentado es lo que va a ganar. Por lo tanto, si nosotros sabemos, ¿verdad?, que estamos dando más en la carne, que estamos más enfocados en lo que nos pide nuestra carne, nuestro físico, pues debemos de dejar eso a un lado y ponernos a leer la palabra, ponernos a estudiarla, a orar, a interceder, cosas que sabemos que nos van a llenar de Dios, cosas que sabemos que nos van a purificar, que nos van a fortalecer. Y bueno, un punto más que quiero que veamos es que para dejar el pecado es huyendo de él. Les voy a dar algunas porciones, no las voy a leer, pero seguramente ustedes las recordarán. Es Génesis 39:12 y 2 de Timoteo 2:22. En estos nos habla sobre José, primeramente, cuando la esposa de Potifar pues quería acostarse con él, ¿verdad? Dice que él huyó. Y en 2 de Timoteo nos habla acerca de las pasiones juveniles.
Y bueno, ¿qué quiero decir con eso, verdad? Que si nosotros sabemos que vamos a ir a algún lugar o que nos están invitando a algún lugar donde podemos caer en pecado, pues entonces no hay que ir. Si en las redes sabemos que alguna, no lo sé, fotografía, que algún mensaje va a contaminarnos, no hay que escucharlo, no hay que verlo, hay que huir de la tentación, hay que huir del pecado. Creo que eso es algo que todos nosotros podemos hacer y que no sé, pasando los días, ¿verdad? Podremos ver un cambio nosotros si decidimos y tomamos realmente pues esa decisión, estamos firmes en que ya no queremos seguir con esas cosas que nos contaminan, con esas cosas que Dios nos ha dicho que no son correctas. Entonces yo creo que vamos a esforzarnos por lograrlo, vamos a esforzarnos por amor a Él. Y quiero decirles una frase, no recuerdo bien el autor, pero dice: un amor perfeccionado o maduro por Dios mostrará obediencia. Así que, como les digo, pues nosotros debemos, ¿verdad?, de obedecer a Dios y pues dejar que su amor se perfeccione. Debemos de madurar en Él, debemos de madurar en la palabra y decidir alejarnos de todo lo que a Él no le agrada. Debemos de huir, ¿verdad? Debemos de ser persistentes, debemos de ser constantes en la búsqueda de Dios para que Él así pueda fortalecer nuestro espíritu. Muchas gracias. Cada uno de ustedes ha dado palabras muy cautivadoras para acercarnos a Dios, palabras muy sugerentes para que nosotros podamos entender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y quiero terminar con esto que dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mucha gente quiere prosperar, tener éxito en la vida, pero sin apartarse de sus pecados no prosperará. Así que Dios los bendiga y que en tu corazón tú puedas acercarte con Él. Es un Padre misericordioso para perdonarte. No hay pecado que no pueda perdonar o limpiar tu vida. Así que puedes acercarte en intimidad y hablar con Él y reconocer tu pecado. Bendiciones.